Las opiniones y comentarios emitidos en este programa pertenecen exclusivamente a quienes lo expresan. No representa la posición ni la responsabilidad de este medio de comunicación. Usted es muy especial para nosotros porque normalmente tenemos invitados en materia económica, en materia petrolera y resumimos un poco su vida. Pero en el caso suyo hemos tratado de resumir lo más que podamos, pero usted tiene una vida extraordinariamente, diría yo, positiva y lleno de muchísimas cosas que sí son necesarias mencionar, aunque tratemos de resumirlas un poco. Entre su extensísima y brillante hoja de vida vamos a resaltar lo que, con el perdón de usted, creemos que es lo más importante. Primer lugar entre 140 subtenientes graduados año 1977. Primer lugar en méritos deportivos y físicos, merecedor de una beca en Río de Janeiro, Brasil, 1979. Llenó de orgullo a las Fuerzas Armadas a lograr el primer lugar entre becarios de más de 10 países como licenciado en Educación Física en Brasil, campeón en competencias entre escuelas militares y Policía Nacional, designado entrenador en la selección ecuatoriana de pentatlón militar, donde Ecuador quedó campeón por primera vez en Sudamérica en 1981, mejor graduado en la Escuela Politécnica del Ejército de ESPE, condecorado por el presidente de la República, doctor Rodrigo Borja Ceballos, edecán del presidente Abdalá Bucaram, 1996, edecán del presidente Fabián Alarcón, 1997, incitador a un levantamiento indígena y una sublevación militar que provocó el derrocamiento del presidente Yamil Maguad un 21 de enero del 2000, preso 120 días según la prensa por golpista, amnistía por parte del Congreso Nacional, crea el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, candidato a las elecciones presidenciales del 2002 junto a Pachacuti al Movimiento Popular Democrático MPD, derrota al acaudalado empresario bananero Álvaro Noboa en segunda vuelta y es presidente constitucional de la República del Ecuador 2003-2005. Eso entre sus éxitos personales. Debemos también mencionar entre las sombras que existieron en su gobierno. Caso Oxy, presunto caso de venta de armas a la FARC, presunto caso de sobreprecio en la compra de insumos por el salvataje de la población por la erupción del volcán Tungurahua, presunto caso de uso de recursos públicos para su propio partido, presunto caso Pacifictel, despido intempestivo para poder ocupar los mismos cargos por sus afiliados, caso Pichicorte, retorno de Abdalá Bucaram, destitución en la Corte Suprema de Justicia de los magistrados que luego en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ordenó al país indemnizarlos, traiciones incluso en su propio grupo político. Tenemos el caso del coronel Patricio Acosta, ministro de Bienestar Social y exsecretario de Administración Pública, quien ventiló una supuesta reunión con miembros de la FARC, golpe de Estado el 20 de abril del 2005, asilo político en Brasil, asilo político en Colombia, detenido un 13 de octubre del 2005, pero porque usted volvió al país a dar la cara en la base militar de Manta, guardó prisión hasta el 3 de marzo del 2006, donde fue absuelto por la Corte Superior de Justicia. Candidato a la presidencia del 2006, pero como el Congreso Nacional de Ecuador le suspendió los derechos políticos con efecto retroactivo, cosa que es increíble, no pudo presentarse y en su lugar tomó el espacio su hermano Gilmar Gutiérrez, quedando en tercer lugar en las elecciones. Candidato a las elecciones del 2009, ganándole al candidato presidencial, y esto la gente no recuerda, candidato a las elecciones del 2009, ganándole al candidato presidente Rafael Correa en la mayoría de las provincias. Solo que Rafael Correa, que tenía el Consejo Nacional Electoral, indicó el Consejo Nacional Electoral que aunque usted había ganado en la mayoría de las provincias, él había ganado en números. Candidato nuevamente en el año 2013, donde Sociedad Patriótica nuevamente queda en tercer lugar. 2016, candidato a la Asamblea, donde no fue escogido por el pueblo. Y 2023, candidato a la Asamblea nuevamente, esta vez en alianza con el Partido Social Cristiano, partido que fue la causa de su destitución y por el cual peligró incluso su propia vida, ganando su curul desde noviembre del 2023 hasta mayo del 2025. Entre sus logros tenemos superávit en la caja fiscal de más de 93 millones de dólares, crecimiento económico de un 3% frente al crecimiento económico anterior de Gustavo Noboa del 2%, reducción de riesgo país de 1.100 a 980, aumentó la confianza en el sistema financiero, incrementó los depósitos, reducción de la inflación de un 12% a un 7%, aumentó el poder adquisitivo de la canasta familiar hasta por $11. La gente puede decir, $11 no es mucho, no, estamos hablando de su periodo. $11 era hartísimo dinero, recién estábamos dolarizados. Consolidó la dolarización, creó la ley de servicio civil y carrera administrativa que eliminó los privilegios sindicales. He ahí parte de la protesta por parte de ciertos sindicatos.
Por primera vez en la historia bajó el costo de kilovatio hora en la población, acto que no se volvió a repetir nunca más en la historia del Ecuador. Se logró crear un fondo llamado de solidaridad, en donde se llevó a sumar 8.000 millones de dólares, y luego fue asaltado por el gobierno del presidente Rafael Correa, indicando que para qué debemos tener estas reservas. Y luego la naturaleza le hizo acuerdo que con Gutiérrez estábamos mejor, ya que el terremoto del 18 de abril del 2016, del 16 de abril, perdón, nos encontró sin un solo dólar para solventar este tipo de vicisitudes que estaban bien resguardadas en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Señor presidente, mil disculpas si tuve algún problema de memoria y olvidé algunas que otras cosas importantes de su gobierno. Presidente Gutiérrez, mientras el país debate diagnóstico y cuenta cifras dolorosas, nosotros estamos buscando soluciones o alguien que le marque la ruta a seguir a quienes deben de hacer lo correcto para detener tanta barbarie. Primera pregunta. ¿Tiene el presidente las herramientas legales y operativas para solucionar la crisis de seguridad que vivimos hoy los ecuatorianos? Tenga usted los micrófonos. A ver, primero pues algunas puntualizaciones con respecto a la hoja de vida y como dicen todas las personas, pues a las organizaciones, a los gobiernos, se los juzga por los resultados y el gobierno nuestro tiene los mejores resultados sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Entonces, ¿por qué el golpe de Estado? El golpe de Estado en contra de mi gobierno fue porque mi gobierno ha sido el único en la historia del país que encarceló a 5 banqueros responsables de haberse beneficiado con el feriado bancario, porque mi gobierno es el único que recuperó más de 1.000 millones de dólares de la plata que robaron esos banqueros, y sobre todo porque mi gobierno también es el único que en lugar de condonar deudas, como ha hecho Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual presidente de la República, yo en lugar de condonar deudas a los deudores morosos más ricos del país, incautamos bienes, entre ellos al señor Juan José Pons y sobre todo al hermano del expresidente León Febres Cordero, al señor Agustín Febres Cordero. Eso es lo que irritó a la oligarquía. La oligarquía se levantó, especialmente en la costa, liderados por el expresidente León Febres Cordero. Se unió en la sierra el expresidente Rodrigo Borja, se unió el general, en esa época alcalde de Quito, Paco Moncayo, también el prefecto de Pichincha de la época, ahora prófugo de la justicia por ladrón, y ellos pues compraron, y esto es literal, compraron a los generales del mando militar de la época, al general Luis Aguas, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, al vicealmirante Manuel Zapater, al comandante de la FAE Hernán Ayala, y ellos, con los socialcristianos y el general Moncayo, arman la estrategia política de traer a Bucarán y culpar a Lucio Gutiérrez, de la Pichicorte y culpar a Lucio Gutiérrez. ¿Por qué? Porque los generales les decían, ¿cómo le vamos a quitar el respaldo al presidente si el Ecuador nunca ha estado mejor que ahora? Hay una total estabilidad económica, se generan más de 250.000 empleos por año, entonces había que buscar un pretexto para que algún sector del norte de Quito salgan a protestar. Y eso es lo que hubo. Financiaron algunos dueños de medios de comunicación, hubo también financiamiento desde Venezuela por parte del presidente de la época, Hugo Chávez, y entonces algunos medios de comunicación comenzaron a exacerbar. Sin embargo, en las calles de Quito, a partir de las 5 de la tarde, no había más de unas 500 personas y los generales traidores utilizaron como pretexto para quitarle el respaldo al presidente de la República. Se cayó el gobierno, como parte del pacto, del acuerdo, entregaron todo lo que habíamos incautado a los deudores morosos del pueblo ecuatoriano, y lo más grave, ahí comienza la debacle del país. El Ecuador, que crecía cerca del 9% su economía, ahora no crecemos a más del 2%. El Ecuador, que llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, aquí en el Ecuador se invertía más que en Chile, más que en Perú, más que en Argentina, más que en Colombia, como lo sostiene la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora somos el último país en recibir inversión de alrededor de 1.700 millones de dólares de inversión extranjera en la época,
Hoy no llegamos ni a 200 millones. Y Colombia, por ejemplo, que recibía 1.000 millones, ahora pues sobrepasaron los 15.000 millones de dólares de inversión extranjera. Chile, que recibía como 1.160, lograron sobrepasar los 18.000 millones de dólares. Y el Ecuador, en donde se invertía más que en Chile, más que en Colombia, más que en Perú, más que en Argentina, en lugar de incrementar la inversión extranjera como se incrementó en los países de la región, más bien la inversión decayó, al igual que decayó el crecimiento de la economía, al igual que decayó la producción o la generación de empleo, al igual que decayó la producción diaria de petróleo. La producción de petróleo en nuestro gobierno de 370, 380.000 barriles diarios de petróleo, incrementamos a 580.000 barriles diarios de petróleo en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Sin embargo, pues luego del golpe dado por los generales traidores comprados por la oligarquía corrupta del país, ni siquiera los gobiernos fueron capaces de mantener la producción de petróleo que yo dejé. Fueron tan incapaces, tan irresponsables, se dedicaron a ser negociados, es decir, la corrupción, que es el cáncer de nuestro país, hizo mella en el manejo petrolero y la producción actualmente es de menos de 400.000 barriles diarios de petróleo. Y con esto termino. Es decir, se pierden entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de petróleo. Si lo multiplicamos por $65, que es el precio promedio, por 30 días que tiene el mes, por 12 meses que tiene el año y por 20 años que ha pasado, llegamos a más de 60.000 millones de dólares que se han perdido, solamente, repito, por no mantener la producción de petróleo que Lucio Gutiérrez dejó. Qué pena que por estos generales traidores, hoy el Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Nos califican en el mundo como una autopista para la salida de la droga a los diferentes países del mundo. Y todo esto, repito, gracias a la actitud cobarde, a la actitud traicionera de generales que no pudieron sostener a un gobierno honrado, a un gobierno que estaba haciendo bien las cosas, a un gobierno que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. En todo caso, pues miramos la página y hoy vemos a un gobierno que no tiene la capacidad para enfrentar, para neutralizar, para derrotar a los grupos de delincuencia organizada que tienen aterrado al pueblo ecuatoriano. Todos los días hay matanzas, todos los días hay actos de sicariato, todos los días hay actos de sacapintas que generan pues el terror en todo el pueblo ecuatoriano. Y el presidente nos mintió cuando dijo que subía 3 puntos al IVA para mejorar la seguridad de los ecuatorianos, para invertir en fuerzas armadas, dándoles logística, dándoles equipamiento, dándoles mejores medios de comunicación y tecnología, incrementando el número de efectivos de fuerzas armadas. ¿Y qué es lo que vemos? En el presupuesto del próximo año, ni siquiera mantiene el presupuesto del año 2025, reduce el presupuesto para Fuerzas Armadas en 136 millones de dólares. Y la gente ya se pregunta, ¿en dónde está la plata? ¿Qué hace el presidente de la República con los 3 puntos del IVA con los cuales nos está castigando a todos los ecuatorianos? Mientras condonó deudas por 1.300 millones de dólares a los deudores morosos más ricos del país. Entonces, el gobierno, en definitiva, en conclusión, ha perdido y sigue perdiendo la guerra en contra de los grupos de delincuencia organizada que cada vez se fortalecen, que cada vez ante la inoperancia, ante la irresponsabilidad de un presidente que en lugar de quedarse en el país a conducir el Ecuador, a responderle, a darle respuestas al pueblo ecuatoriano, lo que hace es irse del país de vacaciones, a pasearse por el mundo, a hacer negocios para su empresa bananera, que es algo particular, pero ningún beneficio para los ecuatorianos, porque hasta el momento no ha venido un solo dólar
de inversión extranjera. Y como no hay inversión, no hay trabajo, aumenta el desempleo y aumenta la delincuencia en nuestro país. Y los grupos de delincuencia organizada están felices ante la inoperancia de un gobierno irresponsable que no le importa lo que suceda con los ecuatorianos. En todos los foros, presidente Gutiérrez, en todos los foros se acusa la inseguridad jurídica como uno de los factores que evita la inversión extranjera e incluso la inversión nacional. Recordé inmediatamente esto porque usted mencionó los factores. ¿Usted está de acuerdo que básicamente es la inseguridad jurídica la que evita la inversión extranjera? Bueno, hay varios factores. Una, se ve un gobierno irresponsable, un gobierno que no achique el tamaño del Estado, un gobierno que no reduce el gasto público, un gobierno que desalienta la inversión extranjera cuando incrementó el impuesto a la salida de divisas del 2 o del 3% al 5%. ¿Quién va a invertir en el Ecuador si tienen que pagar un impuesto del 5% cuando saquen su capital al exterior? Si en Colombia, en el Perú, en Chile no se cobra este impuesto. Y luego la corrupción desmedida que existe en el país, que no la controla el presidente de la República. Porque todos sabemos que para ganar un concurso en el Ecuador hay que pagar una coima. Todos sabemos que en el Ecuador, para que le den un cheque de una obra realizada, uno tiene que pagar una coima en la alcaldía, en la prefectura, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, para que le den el cheque. Todos sabemos que aquí hay que pagarle al juez para ganar un juicio en el que uno tiene la razón, en la que uno pues es inocente. Y como usted sabe, y los ecuatorianos que me escuchan conocen, las empresas éticas en el mundo tienen un protocolo de procedimientos y ellos no pueden, bajo ningún aspecto, dar coimas, porque su código de ética, repito, no les permite. Entonces, esas empresas jamás van a venir al Ecuador porque saben que aquí no hay justicia, porque saben que aquí cunde la corrupción, además de la inseguridad ciudadana, además de los impuestos como el impuesto del 5% a la salida de divisas. Presidente, desde luego supongo que usted ya lo debe saber. En su gobierno, creo que también fue el único gobierno en donde las exportaciones petroleras superaban en demasía a las importaciones de derivados. Hoy día la importación de derivados del petróleo, las gasolinas, etcétera, andan por los 7.000 millones de dólares y la exportación petrolera anda por los 2.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? ¿Usted cree que podría haber ya actos colusorios de traición a la patria por cuanto las empresas petroleras que están en este momento en el oriente, entre comillas, peruano, pegados justo a la frontera con Ecuador, ellos sí están explotando de una manera increíble el petróleo, mientras que nosotros no elevamos nuestra producción petrolera? ¿Hasta cuándo podemos nosotros luchar con esta mafia sindical, esta mafia petrolera que se encuentra instalada en el Ecuador y que no le permite salir adelante? Mire, cuando uno es presidente de la República, uno tiene que trabajar no menos de 14, 15, 16 horas. Pero vemos un presidente de la República que de los 2 años de gobierno, 4 meses ha pasado en el exterior. Entonces, ¿cómo puede controlar? ¿Cómo puede controlar la producción petrolera? ¿Por qué la producción petrolera con Lucio Gutiérrez se incrementó en alrededor de 180.000 barriles diarios de petróleo? En el mismo tiempo, en 2 años, 4 meses. ¿Y por qué ahora no pueden incrementar la producción de petróleo? Porque no gobiernan, porque son irresponsables, porque se dedican a ser negociados con el petróleo. Ahí están algunos prófugos de la justicia. Ahí está, por ejemplo, el señor Nielsen Arias, sindicado en los Estados Unidos. Le han incautado como 75 millones de dólares porque
es el que hacía negociados con la venta de petróleo. Entonces, llegan, repito, a enriquecerse, no llegan a gobernar en beneficio de los ecuatorianos. Eso por un lado. Y por otro lado, le señalo con el dedo a los responsables de que esté sufriendo el Ecuador ese desbalance. Exportamos como 2.000 millones de dólares de crudo de petróleo y se importa cerca de 8.000 millones de dólares en derivados del petróleo. Y los responsables son el general Luis Aguas, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el vicealmirante Manuel Zapatero, el general Hernán Ayala, porque al dar el golpe de Estado echaron por la borda esa licitación para construir la refinería de Jaramijó, licitación internacional que se sacó el 20 de marzo del año 2005, un mes antes del golpe de Estado, y justamente era para producir derivados de petróleo y exportar derivados de petróleo. Y en esa época nos ahorraríamos o nos íbamos a ahorrar alrededor de 4.000 millones de dólares. Hoy nos estaríamos ahorrando como 8.000 millones de dólares, que es lo que está gastando el Ecuador en importar derivados de petróleo. Y no solamente eso, sino que también estos generales traidores son responsables de que no se haya incrementado la inversión extranjera en el Ecuador, porque estuvimos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Eso hubiera incrementado, como se incrementó en Colombia, en Perú, en Chile, en donde las inversiones extranjeras se multiplicaron por 15. En el Ecuador, que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se invertían alrededor de 1.600, 1.650 millones de dólares. Si lo multiplicamos por 15, hubiéramos sobrepasado los 22, 23.000 millones de dólares de inversión extranjera. Imagínense, especialmente ustedes jóvenes, la cantidad de trabajo que habría en el Ecuador con una inversión de esa naturaleza. Hoy, como ya lo dije, no se invierten ni siquiera 200 millones de dólares. Si no había el golpe dado por estos generales traidores, la inversión estaría superando los 22.000, 23.000 millones de dólares. Habríamos ya inaugurado la refinería petrolera de Jaramijó para que el Ecuador exporte derivados de petróleo. Y también ya se hubiera construido y estaríamos utilizando una hermosa autopista Quito-Guayaquil de 8 carriles, 4 de ida, 4 de vuelta, que ya se firmó con un préstamo de Brasil cuando visitó en marzo del año 2005 el presidente Lula de Brasil. Entonces, ecuatorianos, solamente hagamos una proyección, imaginémonos. El Ecuador crecía cerca del 9%, Chile crecía un poco más del 6%, el Ecuador crecía más de 2 puntos sobre Chile, económicamente hablando. El Ecuador recibía más de 1.600 millones de dólares de inversión extranjera. Chile recibía 1.160 millones de dólares de inversión extranjera. Si firmábamos los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, si no había el golpe dado por los generales traidores, si hubiera construido la refinería de Jaramijó, este momento nos estaríamos ahorrando 8.000 millones de dólares, y si se hubiera construido la autopista Quito-Guayaquil, la situación pues definitivamente el Ecuador hubiera sido de un país que estaría caminando a convertirse en una nación del primer mundo y no estaríamos en el umbral del último mundo, en el inframundo, como lamentablemente nos encontramos en la actualidad. Esa es la realidad. En todo caso, hay que ser optimista, hay que mirar la página y hay que seguir luchando, y por eso nosotros hablamos de la tercera vía como la alternativa para salvar al Ecuador. Ni los unos ni los otros, porque lo único que han hecho es entrar al gobierno para saquear al país. El Ecuador necesita una alternativa, una tercera vía, con gente con experiencia, con gente honrada, con gente patriota, para que vuelva la economía a crecer al 6, al 7, al 8,
ojalá al 9%, como creció con Lucio Gutiérrez, para volver a incrementar la producción diaria de petróleo, para construir una refinería que nos permita exportar derivados de petróleo y no importar, para construir proyectos hidroeléctricos. En 2 años, 4 meses, en nuestro gobierno construimos 3 proyectos hidroeléctricos y sacamos a licitación el proyecto Toachi Pilatón en $300 millones que debía estar funcionando en el año 2010. Luego del golpe dado por los generales traidores, echaron abajo la licitación del proyecto Toachi Pilatón. Actualmente cuesta más de $1.160 millones y todavía no funciona. Miren el daño tremendo realizado por estos generales traidores en contra del país, sin mencionar lo que ahora nos califican como un narcoestado, como una nación que es una autopista para la salida de la droga en desmedro de los otros países de los otros continentes. Pero el peor y más grave daño que causaron, como usted llama, los generales traidores, fue que si no hubiera existido golpe de Estado, no hubiera existido Rafael Correa. Así que ese fue el peor de los peores daños. Presidente Gutiérrez, sobre la Constitución, el artículo 35 declara a los grupos terroristas, a los criminales, a los delincuentes, como grupos vulnerables al mismo nivel que las mujeres embarazadas, que los niños, que los discapacitados y que los ancianos. El artículo 66, en su numeral 14, prohíbe la expulsión de los colectivos extranjeros. El artículo 68 reconoce las uniones de las personas. El artículo 364 sobre la justicia indígena, un Estado, 2 legislaciones. El 171 declara a los consumidores de drogas ciudadanos que no pueden ser criminalizados. Pero el presidente Gutiérrez abogó por el no. Quisiéramos una explicación. Necesitamos cambiar la Constitución. Cuéntenos. A ver, primero, porque realmente no se le puede dar más poder al actual presidente de la República, que está demostrando una total irresponsabilidad. En este momento, viendo el presidente de la República, está pidiendo licencia para ausentarse nuevamente 18 días del Ecuador. O sea, no le importa el país. Aquí no hay medicinas, los niños se mueren porque no hay medicinas, picados por alacrán, les entregan en cajas de cartón, matan todos los días, al presidente le vale. Y por eso, ¿dónde nació el presidente? ¿Perdón? ¿Dónde nació el presidente? El presidente nació en Estados Unidos, pues. Entonces, por eso no le importa lo que sucede a nuestro pobre país. A nosotros sí nos importa. Entonces, no vale darle más poder a una persona insensible ante el dolor de los ecuatorianos. Segundo, porque los cambios trascendentales que la tercera vía menciona que deben realizarse con urgencia en el país, no los van a hacer jamás los asambleístas. Miren, ecuatorianos, hace 2 años, estando de asambleísta, en diciembre del año 2023, presenté proyectos, por ejemplo, para reducir el número de asambleístas a 2 por provincia y a 1 más por cada 500,000 habitantes. Llegábamos a 76 asambleístas. El presidente de la República copia el proyecto mío, pero lo copia mal. Primero que de 500,000 habitantes baja a 400,000 habitantes y pone un asambleísta por provincia, más 1 por cada 400,000 habitantes. Y llegamos a lo mismo, 76, 77 asambleístas. Pero primero que en ese proyecto el presidente estaba dejando 11 provincias con un solo asambleísta. Y las provincias más críticas, las provincias amazónicas, en donde hay la minería ilegal, en donde están los grupos de delincuencia organizada, provincias como Carchi, una provincia fronteriza, provincias de mucho turismo, como la provincia de Santa Elena, la región insular, en donde pues está infestada de grupos de narcotráfico que operan por los alrededores de las Islas Galápagos, aprovechándose de la traición
del alto mando de la Marina de la época, que con el presidente Correa firmaron el convenio con la Convemar, en donde pues nos mutilaron de 200 millas de mar territorial a 12 millas, aumentando el corredor internacional para que por ahí puedan navegar libremente los narcotraficantes. Y fundamentalmente porque los asambleístas en una asamblea constituyente jamás se van a poner la soga al cuello. Ellos no van a aprobar, por ejemplo, los proyectos que están en la asamblea, y que si el presidente quiere, utilice a su mayoría y apruebe esos proyectos de ley que ya pasaron el filtro del Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea y el otro filtro, el del CAL, Consejo de Administración Legislativa. Son proyectos para que gente con glosa, con billete, con antecedentes penales, no puedan ser candidatos. Y si quieren ser asambleístas, la edad mínima debe ser 25 años para arriba. Ahí también mencionamos que lo que ya mencioné, la reducción de asambleístas, pero con requisitos. También tengo presentado hace 2 años en la reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado y se sometan a una reducción de pena de 10 años. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los sicarios hasta que devuelvan el dinero que recibieron para dejarles en libertad y luego se someten a una reducción de pena de 10 años. Cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los asesinos, y todos los presos en este proyecto pues tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y por la comida y para que se rehabiliten. Esos proyectos están en la Asamblea Nacional, los pueden aprobar. Repito, en una Asamblea Constituyente jamás se van a aprobar reformas profundas como las que necesita el pueblo ecuatoriano. Posiblemente salía una constitución peor que la actual, porque el presidente de la República no iba a repetir el gran número de asambleístas que tuvo y que actualmente están en la Asamblea Nacional tapando la corrupción del gobierno, socapando la corrupción de los ministros del gobierno del presidente Noboa. Jamás iba a repetir eso, y muy posiblemente la oposición y muy posiblemente el correísmo podía haber tenido mayoría, y así tenga mayoría el correísmo, no se iba a aprobar una buena constitución. Y si es que se aprobaba una constitución, también muy posiblemente en la votación se hubiera repetido lo que ya sucedió en Chile. El pueblo hubiera votado en contra y se hubieran perdido 300 millones de dólares que tanta falta le hacen al pueblo ecuatoriano. Por eso votamos no en la convocatoria a una asamblea constituyente. Nosotros proponemos reformas radicales para refundar el Ecuador con una nueva constitución que tiene que ser como base la constitución de 1998, reformada, modernizada, más en esa mega consulta popular también tiene que aprobarse un nuevo Código Orgánico Integral Penal con la cadena perpetua, un nuevo Código de la Democracia en donde se impida que gente con grillete, con glosa, con antecedentes penales sean candidatos. Esto solamente lo puede aprobar el pueblo en una mega consulta popular, luego de que el gobierno, el presidente, socialice la nueva constitución, socialice el nuevo Código Orgánico Integral Penal, socialice el nuevo Código de la Democracia, reciba indicaciones, inputs, sugerencias de la ciudadanía, y en unos 3 meses de que la tercera vía se haga cargo del gobierno, convocar a esta mega consulta popular y aprobar una nueva constitución, un nuevo código penal, un nuevo código de la democracia con cambios radicales, porque si no aprobamos la cadena perpetua, el país no se va a componer. Si no aprobamos la cadena perpetua, seguirán robándose la plata. ¿Qué es lo que decía el pueblo? No, Noboa como es millonario no va a robar. Y estamos viendo que lo primero que hizo Daniel Noboa fue condonar deudas, perdonar deudas por 1.300 millones de dólares a los más ricos del país. Este es un robo descarado,
Este es un robo perverso a los más pobres del país. Por eso no hay medicina de los hospitales. Y luego decían, no, no va un hombre rico, no va a robar. Ahí está el caso Progen. Más de 100 millones de dólares han robado al pueblo ecuatoriano. Y el propio presidente hacía campaña mencionando que la empresa HealthBird ha sido contratada por 150 millones de dólares. Y esa empresa, cuando van a buscar, no existe. Esa empresa, la dirección que había dado en Miami, no existe. Aquí en el Ecuador igualmente les fueron a buscar a los de la empresa Hellsville, tampoco existe. Y luego hay otro robo escandaloso de la empresa ATM, asimismo que no sirven los generadores eléctricos que debían instalarse en la provincia de Esmeraldas, sin contar el abuso en el uso del avión presidencial, sin contar con una serie de contratos que se acusa habrían hecho a la familia del presidente de la República, sin considerar las presiones que hizo el gobierno para colocar fiscal, para colocar al presidente del Consejo de la Judicatura, que ahora está envuelto en un nuevo escándalo. Entonces, ecuatorianos, hoy más que nunca es fundamental, es necesario una tercera vía, con gente con experiencia. Ya dejémonos de novelerías, dejémonos de estar experimentando. Dicen gente nueva, ahí está gente nueva. Ah, no, los ricos no van a robar. Ahí está el presidente Daniel Noboa. Por un instante, miremos el entorno mundial y veamos quién es el presidente de la primera potencia mundial. Una persona de 80 años. ¿Quién es el presidente de la segunda potencia mundial? La China. Un presidente de 80 años. ¿Quién es el presidente de la tercera potencia mundial? Rusia. Un presidente de más de 80 años, el señor Putin. En América Latina, el presidente de la primera potencia latinoamericana, Brasil, más de 80 años. Entonces, o nosotros estamos locos o ellos están equivocados. Lo que aquí necesitamos es un equilibrio. Está bien la juventud, pero no para un cargo de la importancia que es la presidencia de la República. Se requiere gente con experiencia. Ya no podemos experimentar, por el amor de Dios. Ya no podemos estar con novelerías. Es nuestro país y el Ecuador se hunde y el Ecuador nadie lo va a poder salvar. Los GDO están dominando en el país. El narcotráfico ha penetrado a todas las instituciones del Estado. Ahí está el último escándalo que envuelve al propio presidente de la Judicatura. La esposa del presidente de la Judicatura, abogada de uno de los narcotraficantes, abogada del señor Vito. Entonces, ecuatorianos, si nosotros como electores no cambiamos, si nosotros como electores no reflexionamos y seguimos votando por el que se nos ocurre, por el que más sale en TikTok, por el más joven, el más bonito, la más guapa, el Ecuador se seguirá hundiendo. Entonces, repito, tenemos que reflexionar, ecuatorianos, no nos dejemos comprar el voto y la conciencia porque baila en TikTok bonito o porque nos regala una funda de comida con la cual a lo mejor vamos a comer una semana, pero luego nos matarán de hambre 4 años. Entonces es el momento de esa profunda reflexión, de ese cambio de dirección de los ecuatorianos como electores y de unirnos. Hoy nosotros estamos lanzando este concepto de la tercera vía como una gran alternativa, en donde tenemos que unirnos, exalcaldes, exprefectos, exasambleístas, exconcejales, con experiencia positiva, no importa de qué partido político, es el momento de la gran unidad nacional. Salvemos al país, unámonos, exalcaldes, no importa, repito, con qué partido político ganaron, lo que importa es qué hicieron en beneficio de su cantón. Y hoy con esa experiencia y corrigiendo errores, hacer las cosas mejor que la primera vez. Eso es lo que propone la tercera vía. O sea que Sociedad Patriótica sí va a renovarse. No vamos a encontrar en Sociedad Patriótica ahora, la tercera vía, las mismas caras de hace 25 años. ¿Estamos renovando Sociedad Patriótica? Definitivamente sí, renovando y con ese concepto del equilibrio entre gente con experiencia, como estamos viendo en el entorno mundial, con gente joven, con savia nueva, con esa garra, con esa rebeldía que tiene el joven, con esa preparación
con ese deseo de que las cosas se hagan rápido, pero también con la pausa estratégica para frenar, para enderezar rumbo, para corregir errores, que solamente se lo hace con experiencia. Porque la experiencia es el cúmulo de los errores cometidos y también de los aciertos, pero uno aprende más de los errores. Eso significa experiencia. Por eso nuestras abuelitas decían, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y por eso las tribus desde la antigüedad tenían como asesores al consejo de ancianos. Entonces tenemos que aprender, ecuatorianos, ya dejémonos de novelerías, dejémonos de boberías, de que no los mismos de siempre. Está bien, no los mismos de siempre, pero los pillos, pues. Necesitamos gente con experiencia que no haya robado, gente que tenga las manos limpias, porque ahí están los nuevos, llegan a robar. Ahí están los casi digo florindos, los señores novoístas. Ahí están, en menos de 2 años, varios casos de corrupción, escandalosos casos de corrupción. Y por eso votó el pueblo ecuatoriano y apoyamos, yo también apoyé y reconozco el error cometido, porque no teníamos otra opción. Pues hoy trabajemos, tenemos 3 años para las próximas elecciones de primer mandatario, trabajemos, unámonos, veamos gente con experiencia, gente nueva, busquemos ese equilibrio, busquemos gente, no importa del partido político por el que hayan llegado a la alcaldía, a la Presidente, prefectura, a la concejalía. presidente, dicen que la tercera es la vencida. Usted fue candidato en el 2009. Para mí, disculpe lo que le voy a decir, para mí usted ganó las elecciones del 2009. A tal punto que en mi mesa, donde yo estuve en mesa, yo voté por usted. Pero cuando usted se mete al Consejo Nacional Electoral, en mi mesa no había un voto por usted. En todo caso, candidato a la presidencia en el 2009, candidato a la presidencia en el 2013, ¿será que tenemos la sorpresa de Lucio Gutiérrez 2029? Bueno, estamos trabajando por esa tercera vía, pero como buen político y como buen soldado, uno ni se presta ni se niega, ni me presto para decir aquí estoy como candidato a la presidencia de la República y tampoco me niego, porque es una responsabilidad seria, es una responsabilidad que exige experiencia, que exige capacidad, que exige patriotismo, que exige honradez. Entonces, creo que hay muchos ecuatorianos que tienen este perfil y que muy bien pueden ser candidatos a la presidencia de la República en el año Por Sociedad 2029. Patriótica. O sea que en Sociedad Patriótica sí habría la oportunidad de que existe un candidato presidencial que no tenga el apellido Gutiérrez. Por supuesto, ya lo hemos tenido anteriormente. Ha estado Patricio Zuquilanda, estuvo la señora González, entonces no necesariamente tiene que ir Lucio Gutiérrez de candidato a la presidencia de la República. Comencé con la campaña del no en la consulta popular para no darle más poder a una persona que no se merece como el presidente Noboa, que ofreció jamás subir impuestos y lo primero que hizo es subirnos 3 puntos al IVA, que ofreció bajar el precio del diésel y más bien subió el precio del diésel. Entonces, ecuatorianos, hay que reflexionar. Ya no votemos porque se nos ocurre, porque me cae bien, porque es una persona nueva, porque es una persona joven, porque es bonito, porque es rico, porque no va a robar, porque baila muy bien en TikTok o porque me regala una funda de comida. Los ecuatorianos, si queremos cambios profundos, tenemos que votar por gente honrada, por gente patriota, por gente Sí, que ame al país. Porque caso contrario se va a repetir lo que ya decía Platón hace 2000 años. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso es lo que sucede en el Ecuador. Nos desentendemos de la política, no investigamos y ahí están las consecuencias. El sí. país se Por eso hunde. los problemas personales, cuando es de tratar de sacar adelante al país, tienen que quedar a un lado. Pregunto yo, en un, ojalá, futuro caso Lucio Gutiérrez 2029, ¿tendría usted
a alguien como el coronel Carlos Arboleda o alguien parecido a él o al mismo coronel Carlos Arboleda al frente de atacar la corrupción, fui testigo de ello, como lo hizo contra la persona que usted nombró, y es por esto que esta persona fue la base de los, entre comillas, forajidos, que no fueron más de 1.500 personas. ¿Tendría usted a alguien como el coronel Carlos Arboleda, dejando a algún lado Bueno, los asuntos personales? mire, en mi gobierno hubo realmente excelentes ministros y excelentes gestores, como Carlos Arboleda en la Agencia de Garantía de Depósitos, o como el ingeniero Eduardo López al frente del Ministerio de Energía y Minas, es decir, de petróleos, o como los ingenieros eh, Mauricio Yepes y Mauricio Pozo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, o como el doctor eh, eh, bueno, se me van un poco de nombres, pero en todos los órdenes, tanto en la parte social, en la generación de empleo, tuvimos excelentes ministros, excelentes colaboradores, y por eso, pues, ahí están los resultados. Pero siempre hace falta la cabeza. O sea, no es solamente el ministro, se requiere un conductor que conduzca con el ejemplo. Como yo les decía a los ministros en todas las reuniones de gabinete, cuando el presidente no roba ni les deja robar a ustedes, señores ministros, la plata alcanza para todo, para incrementar los sueldos y salarios al sector público, para duplicar la pensión a los jubilados, para incrementar el presupuesto a los municipios y prefecturas del país en un 50%, para bajar la deuda externa. También somos el único gobierno que bajó la deuda externa, y todavía para dejar dinero en ahorros. Dejó A 8.000 mí, millones. Dejó 8.000 a mí, millones en el Fondo de Solidaridad, que lo desapareció Correa. exactamente, a mí la plata me sobraba con un presupuesto Es de un verdad. poco más de 6.000 millones de dólares. Hoy tienen un presupuesto de más de 46.000 millones de dólares y la plata no les alcanza. Y antes de Y con, concluir, si quiero dejar muy claro, sí, a eso íbamos ya a la conclusión. sí, yo no Y soy con la ni anti, experiencia, yo no soy ni anticorreísta ni antinovoísta. Yo soy anticorrupción, venga de donde venga. Si viene del correísmo, y estuve señalando con el dedo. Si viene de Novoa, igualmente seguiré señalando con el dedo. Y por eso me presidente, han perseguido. Y por y eso no con, me dan el fondo partidario. Pero ese es mi deber de ecuatoriano. Siempre combatir la corrupción, venga de donde venga. y con la experiencia vuestra ya vivida y con el hecho de que se ha mantenido en la actualidad, porque yo no conozco personalmente ningún político que haya dado la vuelta tantas veces a la República del Ecuador, no creo que repita los mismos errores del pasado y Ecuador tendría un Gutiérrez renovado, tendría un Gutiérrez experimentado, mucho más severo, inclusive con su entorno familiar, y mucho más humano. Últimas palabras, coronel Lucio Gutiérrez. Sí, justamente eso es lo que requiere el Ecuador en este momento: un presidente honrado, un presidente patriota, un presidente que gobierne con el ejemplo, un presidente que aplique mano dura para los corruptos, para los políticos ladrones, pero al mismo tiempo en la otra mano debe estar el pan para la gente pobre del país, para la gente marginada, para los indígenas, para los montubios, para los afroecuatorianos, para toda la gente pobre del país. Yo creo que así el Ecuador va nuevamente a salir adelante, como ya lo hicimos una primera vez, y ahora con más experiencia, corrigiendo errores. El compromiso, y con el apoyo de todos ustedes, es hacer las cosas mejor que la primera vez. Y esa es la misión de la tercera vía. Muchas gracias, presidente, por estar aquí en los canales de Zafiro Play. Un gran honor. Usted sabe que tiene mi amistad y mi admiración y mi respeto. Muchísimas gracias a usted, Fernando, y a todos los de Zafiro Play. Gracias por esta oportunidad. Que Dios bendiga a los ecuatorianos, y nuevamente deseándoles una feliz Navidad. Que el niñito Dios que nace este 24 de diciembre nos colme de bendiciones
especialmente de salud, y que el próximo año sea mucho mejor que el que termina. Ojalá tengamos más paz, más tranquilidad, más seguridad ciudadana, más bienestar. Que así sea. Y siempre a la orden de usted, Fernando, y de Zafiro Play. Si usted llegó tarde a esta transmisión o quiere repasar los conceptos técnicos sobre seguridad que hemos discutido hoy, la entrevista completa ya está disponible en las redes oficiales Facebook, YouTube, Kik y en nuestro portal oficial www.zafiroplay.com. Los esperamos en nuestra próxima emisión este lunes 29 de diciembre a las 16 horas, donde continuaremos analizando los diferentes problemas de nuestra sociedad ecuatoriana y sus posibles soluciones. El programa Visión País es producido por Zafiro Play, dirigido por Jimmy Jiménez y conducido por este servidor, Fernando Villasís. Hasta la próxima, siempre que nuestro Señor Jesucristo no disponga otra cosa. Ecuador, no te vamos a dejar perder. Los buenos somos más. Gracias.